Bueno, vamos a explicar el punto 5. Ahí tienen dos caminos alternativos para resolver. Lo tienen ahí, ¿no? Tienen dos caminos alternativos para resolver. Una es aplicando las propiedades, que eso es lo que quiero hacer. Y, o bien, en algunos casos, puedo también resolver aplicando definición. Pero lo vamos a hacer utilizando las propiedades, que esa es la idea. A ver, tenemos el punto. Todos estos son ejercicios que corresponden al punto 5. ¿Sí? Todo es el punto 5. Punto 5, apartado A. Dice logaritmo en base 6 de 1 sobre 36. Este ejercicio se puede tranquilamente resolver aplicando la definición, sin ningún inconveniente, ¿no? Pero no vamos a hacer eso, lo vamos a hacer usando propiedades. A ver, ya a esta altura ustedes tienen que tener frescas las propiedades. En un papelito van a tener todas las propiedades anotadas ahí, para que lo vayan memorizando. Una vez que ya lo incorporen, ya no va a hacer falta, ¿sí? A ver, ¿cuándo usamos propiedades? Cuando tenemos en el argumento multiplicación, división, potencia y raíz. Ahí es cuando usamos propiedades. Y esto, de alguna manera, yo puedo interpretar como una división. Por lo cual, por propiedades, ¿se acuerdan cómo las propiedades? Recuerden, ahí la tienen anotada, no lo he copiado acá, pero ustedes ya la tienen anotada ahí. La división, ¿de dónde viene? De una resta, ¿se acuerdan? La propiedad dice que es el logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador, que sería 36. Siempre con la misma base, 6. ¿Sí? Esta es la propiedad entonces de la división, del cociente. Y después ya se puede resolver normalmente. Ahí ustedes ya saben, cada vez que tengan un logaritmo donde el argumento sea 1, siempre va a ser 0. Eso es inclusive es una propiedad eso. Entonces directamente esto lo puedo escribir como 0. Hay logaritmos que ya lo van a poder hacer mentalmente, con la práctica, lo van a mirar, van a decir que este es tanto. No va a ser preciso tener que hacer cuentas. Por ejemplo, ¿se anima a decirme cuánto da ese? 2. Bien. Porque 6 elevado a la potencia 2 me da 36. Así me gusta, que vayan incorporando esos valores. Y bueno, hacemos la resta acá, me da menos 36. Listo. Si lo hubiéramos hecho con definición, hubiéramos llegado exactamente al mismo resultado. A ver el ejercicio, voy a ir tomando algunos de acá. A ver, por ejemplo, el ejercicio, el F, sí, el F, por ejemplo. Yo voy a ir haciendo algunos, los que queden, lo van a hacer ustedes, a modo de ejercitación, quedan para ustedes. Logaritmo, acá este logaritmo tiene una combinación, porque para tener un cociente y al mismo tiempo tiene una raíz. ¿Cómo hacemos ahí? Bueno, aplicando las propiedades, es como el ejercicio anterior, ¿verdad? Teníamos un cociente, porque esto se puede interpretar como un cociente. La operación que más peso acá tiene es la división, el cociente. Tengo el logaritmo de un cociente. ¿Y qué me dice la regla? Que eso se puede escribir como una resta. Entonces va a quedar logaritmo del numerador, 1 en este caso, siempre en la misma base. Siempre en la misma base. Menos logaritmo en la misma base, por supuesto. Y el denominador con la raíz, todo así lo copio como está igual, de 64 dice. Bien, ¿qué más?
Este ya es un logaritmo que de alguna manera me doy cuenta que es inmediato. Este todavía tengo para hacer algo más porque tengo el logaritmo de una raíz y como sabemos podemos aplicar propiedades cuando tenemos multiplicación, cuando tenemos división, potencia y raíz. Ahí tenemos una raíz, entonces podemos aplicar propiedades. A ver, esto es 0. ¿Sí? Esto ya lo puedo poner como 0 si quieren directamente porque esto es, sabemos que siempre que en el argumento tenemos 1, eso es 0. Esto por propiedades, la propiedad me dice, ¿se acuerdan? A ver, lo voy a anotar acá esa propiedad. Esa propiedad me dice que cuando tenemos en el argumento, voy a poner cualquier letra, en el argumento tenemos una raíz, esa raíz sale afuera del argumento, ¿verdad? Es como que ustedes ponen lo mismo, copian, esto dice la propiedad, te dice copia lo mismo, ¿sí? Y pone 1, siempre 1 sobre el índice. 1 sobre el índice. 1 sobre el índice, que en este caso sería n. 1, siempre 1 sobre el índice. Es copiar lo mismo, pero sin la raíz sería. Entonces, en nuestro caso, sería que esto va a quedar 1 sobre 5, multiplicado por el logaritmo, siempre en la misma base, de 64 en este caso. ¿Qué más? 0 menos, bueno, esto es también, creo que, a ver, es un logaritmo inmediato también, se puede, a ver, 64, ¿a qué exponente lo tengo que elevar? Perdón, este número, el 4, ¿a qué número lo tengo que elevar para que me dé 64? Por la práctica ya no van a necesitar, no, ahí se va a ir más, a la 3, al cubo, ¿sí? Si ustedes multiplican el 4 3 veces, fíjense en ustedes, 4 por 4 es 16, y multipliquen 16 por 4, van a ver que le da, esto es 24, me llevo 2, 4 y 2 es 64, sería el resultado. Bueno, entonces este logaritmo es 3. Bueno, resolviendo esto, el 0 no cuenta porque es un elemento neutro, no suma, no resta, no aporta nada. Efectúo la multiplicación, 1 por 3, recuerden que la multiplicación se multiplica en forma derecha, esto sería 3/5. Y ahí tenemos finalmente el resultado. ¿Sí? Estos ejercicios son muy, hasta acá son... no requieren mucha dificultad. Después ya vamos a hacer ejercicios más complejos. Voy a hacer el ejercicio, el Z alfa. Voy a hacer el alfa, el punto alfa. A ver. Esperen que se movió esto. Vamos a hacer el punto alfa. Ahí está, acá está. Ahí está. Borramos. Punto 5, apartado alfa. Puso todo el abecedario y después puso el abecedario, el griego ahí, ¿no? Porque comenzó con alfa ahora. Punto 5, apartado alfa. Ahí está. Y vamos a proceder a resolver. ¿Qué veo yo ahí? Que tengo la operación que más peso tiene es la división, es el cociente. Entonces inicio con el cociente, ¿verdad? Voy a comenzar con el cociente.
que sería el logaritmo, la propiedad del cociente me dice que es el logaritmo del numerador menos el logaritmo, perdón, neperiano, siempre en la misma base, menos el logaritmo del denominador. Esto ya, ustedes saben, ya lo dijimos recién, que es una propiedad inclusive, cuando la base, porque esta base coincide con el argumento, siempre es 1, ¿sí? Entonces directamente yo puedo completar acá con 1. Acá tengo para aplicar propiedades, porque tengo, perdón, acá copié mal. Acá el denominador es la raíz cuarta, ahí está. Bien, acá tengo para seguir aplicando propiedades, porque ahí existe una propiedad de los logaritmos que me dice que cuando yo tengo el logaritmo, cuando tengo en el argumento del logaritmo una raíz, me dice saca esa raíz afuera, ¿verdad? Sacamos esa raíz afuera y el logaritmo queda exactamente igual pero sin la raíz, como si yo hubiera quitado, como si yo hubiera sacado esa raíz, y esa raíz pasa de alguna manera, el índice pasa siempre como multiplicando, como una fracción, siempre 1 acá. ¿Qué más? Esto, lo mismo que acá, exactamente lo mismo. Esto yo ya puedo decir, asegurar que esto es 1, porque la base coincide con el argumento, y 1 multiplicado por un cuarto es un cuarto. Efectuamos la resta, 1 menos un cuarto, y esto va a ser igual a 3 cuartos. Ustedes si necesitan, precisan hacer las cuentas, las hacen. Bien, ¿cuál más? Lo demás lo voy a dejar para ustedes. Voy a pasar al punto, a ver, voy a pasar al punto 7. Bueno, el punto 6 y 7 son similares. Yo me salteo el punto 6. Voy a hacer 2 del punto 6 y 2 del punto 7, porque son bases, son sencillos. Dice, expresar en función del logaritmo de 2 los logaritmos decimales de los siguientes números. ¿Sí? Después dice que hay que comprobar con la calculadora. Ahí abajo tienen igual la solución, el resultado como para que lo puedan corroborar. Ahí está. Entonces voy a hacer algunos del punto 7. En realidad, digamos, dicho de otro modo, lo que tenemos que hacer en este punto 6 es que hacer que de alguna manera me aparezca ese 16, que yo lo pueda expresar de algún modo, de tal manera que aparezca el logaritmo de 2. Por ejemplo, el apartado, estamos por hacer punto 6. Punto 6, apartado A. Punto 6, apartado A. El valor, el número 16, lo que me pide es que ese número 16 yo lo escriba de alguna manera, de tal manera que me aparezca en esa expresión, en eso que voy a escribir, el logaritmo de 2. Eso es lo que tengo que hacer. Que me aparezca el logaritmo de 2. Para que me he ido acá. ¿Dónde estoy? Dice, el logaritmo de 2. ¿Sí? ¿Cómo podemos hacer para que ese 16 me aparezca ahí un logaritmo? Me aparezca esto quiere que me aparezca ahí, que aparezca un logaritmo de 2. Después no importa si esto multiplica algo, si resta. La cuestión que me aparezca un logaritmo de 2. A ver, ¿qué podemos hacer ahí? Bueno, hacemos acá una corrección porque no habíamos interpretado. Ahí el enunciado dice
los logaritmos decimales. Ahí dice, si bien dice apartado A, 16, en realidad es logaritmo de 16, porque en el enunciado dice los logaritmos decimales. Entonces, logaritmo de 16. Bueno, lo que pide el enunciado es que expresemos ese logaritmo, que me aparezca, haga que esto sea igual a algo que contenga logaritmo de 2. O sea, uno puede hacer lo que quiera. Bueno, siempre y cuando sea válido, por supuesto, pero la cuestión es que me aparezca un logaritmo de 2. El 16, estos ejercicios son para pensar, son muy buenos, vienen muy bien para aplicar propiedades y sobre todo para pensar, para razonar. El 16 lo puedo expresar, si lo descompongo, no lo voy a hacer porque ustedes ya saben, 2 a la cuarta. 2 a la cuarta es equivalente a 16. Por propiedades de la potenciación, ustedes saben que el logaritmo de una potencia, el exponente pasa multiplicando. Listo, pasa multiplicando. Y ahí he llegado a lo que quería. Quería una expresión que contenga el logaritmo de 2. Ya está, ahí lo dejo. No hace falta resolver. Sí dice ahí el enunciado que lo pueden comprobar con la calculadora, para estar bien, ¿no? Calculan con la calculadora, ponen así como está acá, ¿sí? Anotan ahí el resultado, y esto lo hacen con la calculadora también, lo escriben así como está acá, y corroboran que dan el mismo resultado, ¿sí? Eso es lo que tienen que hacer. A ver, B. Este es el apartado A. El apartado B es 5. Ahí dice 5, pero en realidad es logaritmo decimal de 5. Eso es lo que no habíamos leído ahí. Hay que tener cuidado cuando se lee el enunciado. Logaritmo decimal de 5. El 5 no lo puedo descomponer porque es un número primo, pero lo puedo expresar como un cociente. Por ejemplo, copien de todo esto que voy diciendo, copien, o sea, vean para posible ejercicio con la venida adelante, o sea, cosas que pueden hacer. El 5 lo puedo escribir como 10 sobre 10 sobre 2, porque 10 sobre 2 dividido es 5, es equivalente. Por propiedades del logaritmo, cuando tengo un cociente, lo puedo expresar como, esto viene de dónde viene el cociente, de la diferencia, de la resta, ¿sí? Es el logaritmo del numerador menos logaritmo del denominador. Esto es un logaritmo exacto. Cuando la base, base 10, coincide con el argumento, decimos que es 1. Y he llegado finalmente a una expresión que es equivalente a esto, ¿sí? Y que contiene lo que me está pidiendo, lo que me exige el enunciado. La consigna del enunciado es que aparezca un logaritmo de 2. ¿Está bien? Eso es todo lo que tienen que hacer. Vamos con otro punto más. A ver, voy a hacer otro más de los mismos apartados. A ver. Esos que son, a ver, algunos con decimal, que por ahí, el de 625, a ver, veamos ese, que tiene un decimal, que viene a ser el apartado E. Borra esto. Estos ejercicios están buenísimos porque van a servir, ayudan a razonar, y en los parciales suelen haber muchos de estos tipos de ejercicios, ¿no? Estos son muy frecuentes en los parciales, que se tomen este tipo de ejercicio. Logaritmo, donde estamos, el ejercicio cual dije, el apartado E, que tiene un decimal ahí. Dice logaritmo decimal de 0,625. 0,625. ¿Cómo vamos a hacer ahí? Bueno, creo que sería más conveniente si lo expresamos como fracción, lo podemos ver mejor, ¿sí? Habíamos estudiado en las primeras clases que para convertir un decimal en fracciones, esto es un decimal exacto, suprimo la coma, saco la coma, y esto es equivalente a 625. Sobre, completo, agrego tantos cero como decimales tengo, que serían 3. Ahí. Y podemos simplificar. Empezamos a sacar la quinta de 625, que es dividir por 5.
625, si tomamos una calculadora, bueno, ustedes no pueden hacer con la calculadora, algunos no pueden hacerlo, pero pueden comprobar, da 125 esta, y después, si a 1000 lo dividimos por 5, me va a ser igual a 200, ¿sería? 1000 lo dividimos por 5 es igual a 200. Puedo seguir simplificando, sacando la quinta, ¿sí? De 125 va a ser 25. 125 dividido en 5 da 25. Y 200 dividido en 5 va a ser 40. 40. Luego puedo seguir simplificando. Que esto es 5 y esto es 40. Dividido en 5 de 8. 5 por 8, 40. 5 octavos. Es decir, que este número decimal de algún modo se puede escribir como 5 octavos. O sea, lo hemos expresado, lo hemos escrito como un número fraccionario. Bien, ¿qué más? Uso todo lo que conozco. Si ahí tengo un cociente, puedo escribir. Tengo un cociente, puedo escribir como un cociente. Ahí tengo un cociente, lo puedo escribir eso como un cociente. Este es el apartado E que estamos haciendo, ¿no? Sí, el apartado E. Logaritmo de 5 menos logaritmo de 8. ¿Sí? Por propiedades del cociente lo puedo expresar así. El enunciado me dice que yo exprese este número como en función del logaritmo de 2, o sea que me aparezca un logaritmo de 2. ¿Sí? Solamente el logaritmo de 2, no pueden aparecer más logaritmos. Este 8 veo que sí lo voy a poder expresar como para que me aparezca un logaritmo de 2. Y este 5 podríamos hacer como hicimos en el apartado anterior. Si les parece, el 5S lo puedo poner como logaritmo de 10 sobre 2, que ese es igual a 5. Y acá hay muchas maneras. Lo puedo escribir como 2 al cubo, por ejemplo, para que me aparezca el 2, después lo paso multiplicando. Y otra forma también podría ser ponerlo así. Perdón, ahí no da 2. Podemos poner 16 también, ¿ves? Sobre 2, otro modo más. Pero la idea es que no me aparezcan. O sea, yo escribo de un modo conveniente de tal manera que no me aparezcan otros logaritmos, que solamente me quede el logaritmo de 2. ¿Sí? Entonces acá me conviene escribirlo, lo más conveniente acá es poner 2 al cubo. ¿Sí? Es lo más conveniente, 2 al cubo, para que no aparezcan más logaritmos que no sepa cómo resolver. Entonces esto sería logaritmo de 10 por propiedades. La división viene de la resta, se puede expresar como una resta. Y esto por propiedades de logaritmo, cuando tengo potencia, baja multiplicando. El 3 baja y multiplica ahí. Bien, ¿qué más? Y ahí vemos que creo que vamos a poder cumplir el objetivo. Esto es un valor que es 1. Se va a ese logaritmo, lo puedo escribir como 1. Y estos logaritmos, chicos, acá quiero que vean, si bien son dos logaritmos, son iguales. Son semejantes, podemos decir, porque este es logaritmo de 2 y logaritmo de 2. Se pueden agrupar, asociar, juntar. Acá tengo menos 1. Esto es como decir menos x menos 3x. Se suman porque son del mismo signo y diríamos que es menos 4x. Acá lo voy a resolver con el mismo criterio. Sería menos 4 logaritmo de 2. Fíjense ustedes que ahí abajo tienen las soluciones. Si pueden ver,
ahí en las mismas actividades que le he pasado, ahí tienen ustedes las soluciones, ¿sí? Pueden ir comprobando si les queda igual. Fíjense que tengo un único logaritmo, no puedo llegar a una expresión donde me quede, qué sé yo, logaritmo de 3. Solamente me tiene que aparecer el logaritmo de 2. No puede aparecer el logaritmo de 8. Por eso este logaritmo de 5 yo no lo podía dejar así. No, entonces lo manejo a esto, de alguna manera le hago algún artificio para que desaparezca ese 5 y o queda un número, así, o bien logaritmo de 2. Estaba lindo ese, a ver, ¿cuál más? A ver, alguno de estos que tiene raíz. A ver, el apartado L, que dice, tiene la raíz quinta de 80. Estos ejercicios, repito, están buenos porque sirven. Después, más adelante, vamos a ver puntos que son muy frecuentes en los exámenes, que dice, sabiendo que calcular tal logaritmo o el valor exacto de tal logaritmo. Y son ejercicios que por ahí se necesita para poder resolver esto. Bueno, como verán, aplicamos propiedades, tenemos que pensar qué es lo que nos conviene hacer, qué es lo que no conviene. O sea, viene muy bien para afianzar el tema de logaritmos. Dije que iba a ser el apartado L. Es un logaritmo que contiene una raíz. La raíz quinta, dice, de 80. ¿Cómo podemos hacer ahí? A ver, por empezar, esa raíz está de más. Lo primero que me ocupo es sacar la raíz. Por propiedades, el índice pasa como denominador. Eso es una de las propiedades de los logaritmos. Ya me saqué encima esa raíz. Bueno, vamos a manejar ahí ese 80 para que me aparezca, como pide la consigna, un logaritmo de 2. Solamente 2. No pueden aparecer logaritmos que no sean logaritmos decimal de 2. Bien, a ver, ¿qué podemos hacer? Podemos descomponer. También vean todas las posibilidades, las alternativas. Se pueden usar multiplicación, se pueden usar división. En algunos casos pueden reemplazar por raíces. O sea, todo es válido siempre y cuando siempre y cuando ustedes usen los conceptos que hemos estudiado. Y después también tratar de llegar a lo que pide la consigna. ¿Qué podemos hacer con ese 80? ¿Cómo lo podemos escribir al 80 para llegar al resultado? Vamos a expresar el 80, lo vamos a descomponer, para expresarlo como potencia. Vamos a descomponer el 80, vamos a dividir por 2, vamos sacando la mitad, hasta llegar a 1. No. 80, perdón, acá he puesto cualquier cosa ya. Claro, cualquier cosa. 40, 20, 10, y ya acá divido, me da 5, y hasta ahí nomás puedo dividir por 2, donde ya tengo que dividir sí o sí por 5. Ahí está. El 2 está ¿cuántas veces? Contamos acá a la cuarta, y el 5, ahí está. Entonces, lo que vamos a hacer es expresar, sustituir ese 80 por 2 a la cuarta y por 5. Pueden poner un paréntesis ahí. Tengo una multiplicación, ya el 5 ya sé cómo lo puedo manejar el 5. Tengo una multiplicación y lo puedo expresar como una suma, viene de una suma. Y este ejercicio me da pie para decir algo.
Bueno, ya saben, entonces la multiplicación viene de una suma. Puedo escribir, puedo expresar como una suma. Este ejercicio me da pie para decir algo muy importante. Cuando ustedes apliquen propiedad de multiplicación o de división, si ese logaritmo tiene un número acá que multiplica, es muy importante que recuerden que esto se escribe como una suma, pero deben colocar paréntesis. Porque este número, en este caso un quinto, está multiplicando a todo esto. ¿Sí? Así como un quinto multiplica a todo el logaritmo, bueno, acá un quinto acá multiplica toda la expresión. Entonces es importante que le pongamos paréntesis, porque si no le coloco paréntesis va a estar mal, y aparte como que parecía ser que está multiplicando solamente esto. Bueno, ya acá, ya de alguna manera ya se van solo prácticamente. Ahí tengo el logaritmo de 2, que de alguna manera es lo que buscaba, el logaritmo decimal de 2. Esa potencia por propiedades baja multiplicando. Y acá tenemos el logaritmo de 5, que bueno, como ya lo habíamos hecho en el ejercicio anterior, sería 10 sobre 2, que después se va a poner como 5 sobre 2. Bueno, ya todo lo que sigue de acá más es algebraico, porque ya no hay logaritmos que no sean logaritmo decimal de 2. Esto era 5 menos logaritmo de 2. ¿Sí? Perdón, 10. Este es 10. Que es un logaritmo que es conocido, ¿verdad?